Buenos días. Es raro comenzar ahora, ¿no? A las 10 de la madrugada. Vamos, por favor, a pensar. ¿Qué le pedirías a Jesús que te enseñe? ¿Qué sería algo que le pedirías a Jesús que te enseñe? ¿Le pedirías que te enseñe a caminar en el agua? Estaría bueno eso, ¿no? Se nos cae el negocio de los kayaks si caminamos en el agua, ¿no? Pero ¿qué le pedirías? ¿A sanar enfermos? Estaría bueno también eso, aprender a sanar enfermos. ¿A resucitar muertos? También podría ser algo que le pidiéramos al Señor. Señor, enséñanos a resucitar. A frenar las tormentas. También estaría bueno ese superpoder. Decir, Señor, enséñame a frenar la tormenta cuando tenemos el auto con riesgo de que le caiga granizo y el Señor me dio un poder. Quédense tranquilos, para, y frenamos ahí la tormenta. O cuando acabamos de colgar la ropa y le decimos, no, viento, basta. O, ¿se acuerdan cómo pagó los impuestos en un momento en el templo? Le dice a Pedro que vaya, que pesque, y cuando pesca, la moneda está dentro del pez y con eso paga el impuesto. Estaría bueno pagar los impuestos así, ¿no? Señor, enséñame a pagar los impuestos. Y vamos a pescar y sacamos de ahí la moneda. A multiplicar la comida. Jesús más de una vez multiplicó la comida. Y estaría bueno la versión argentina, ¿no? Señor, unos kilos de vacío, de matambre. Ahora sí tengo su atención. Estaría bueno multiplicar la comida también. Pero fíjate en Lucas 11.1. Acompáñenme Lucas 11.1. Lucas 11.1 dice, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Fíjate que ellos no piden caminar en el agua, sanar enfermos, resucitar muertos, frenar las tormentas, pagar los impuestos, multiplicar la comida, u otra cosa que podrían haber pedido. Tenemos registrado un pedido muy especial y muy puntual de parte de los apóstoles. Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo vemos la oración a lo largo de la Biblia? Bueno, vemos la importancia y la utilidad a lo largo de toda la Biblia. Moisés clama a Dios y el mar se divide. Josué ora y Acán es descubierto. Ana ora y nace Samuel. Asa ora y gana una victoria. Daniel ora y le son reveladas las 70 semanas, por ejemplo. Mardoqueo le pide a Esther que ore, que ayune, y Amán muere en la horca que él mismo había mandado levantar para Mardoqueo. Nehemías ora y el corazón del rey se ablanda. Elías ora y la lluvia desciende a la tierra. Eliseo ora y el Jordán es dividido. Eliseo ora y un niño es resucitado. La iglesia ora y Pedro es liberado de la cárcel por un ángel. Y vemos cómo en la Biblia tenemos muchos ejemplos del éxito de la oración. Y sin duda que la vida de Jesús dejaba en evidencia la importancia de la oración, y no solo la importancia, sino también la utilidad. Siempre debemos recordar que Jesús es admirable, pero también es imitable, y los discípulos comprendieron eso. Por eso le dicen, Señor, enséñanos a orar. Es evidente a lo largo de toda la Biblia la importancia de la oración. Orar es hablar con Dios, eso lo sabemos. Voy a leer 5 definiciones. Por ejemplo, Grudem dice, la oración es una de las maneras diseñadas por Dios para que su creación contacte con Él, siendo una comunicación personal con el Señor. De esta manera es posible la comunicación por nuestra parte de nuestros ruegos, la confesión a Él de nuestros pecados, adorarle, alabarle y agradecerle. De esta manera la oración es un medio por el cual se profundiza nuestra comunión con Dios, en la que Él mismo también se deleita. Esta es la definición de Grudem. Garrett dice, en la oración, además, existen tanto la búsqueda de Dios por medio del pensamiento y el deseo y la palabra hablada, como la espera y la escucha de Dios de manera atenta, receptiva y obediente.
Según este autor, el propósito de la oración es que Dios mantenga al creyente en una comunión más íntima con Él. ¿Sí? O sea, no solo espero mis palabras, no solo las expreso, sino que espero que Dios me escuche. Keller dice que aunque no siempre sepamos cómo, los creyentes realmente necesitamos orar. MacArthur y Mayhew dicen, correctamente, ¿no? Le incluyen dentro de los medios de la gracia, definiéndola como un medio de gracia vital que Dios usa para hacer crecer a su pueblo en santidad. O sea, ellos no solo lo ven como hablar con Dios, sino que lo ven como una herramienta de Dios para fomentar la santidad de su pueblo. Sproul dijo, la obediencia brinda riquezas de la vida cristiana y la oración suscita y cultiva la obediencia, poniendo el corazón en la adecuada disposición mental para desear la obediencia. Por lo tanto, la oración ocupa un lugar fundamental en la vida del creyente. O sea, Sproul dice que la oración te lleva o facilita tu obediencia a Dios. Pero básicamente, orar es hablar con Dios, con el deseo de obtener la atención de Dios y también una respuesta de parte de Él. Más allá de todo lo que sabemos acerca de la oración, que es fundamental, hoy quiero enfatizar sobre 3 puntos que no tienen que pasar desapercibidos. El primero van a ser de Efesios 6:18. Acompáñame, por favor, a Efesios 6:18. De acá vamos a sacar nuestro primer punto. Efesios 6:18 dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Resumimos, oren por todos los santos. El primer punto es obediencia. Dios nos manda a orar por todos los santos. No es una sugerencia, no es un consejo, es un mandamiento suyo. Y la oración no es para transmitir información. De ninguna manera nosotros oramos para transmitir información a Dios, sino que oramos para obedecer a Dios, ¿sí? Hay gente que piensa que ora para informarle algo a Dios, pero Dios ya sabe todo. No oramos para que Dios se entere, oramos para obedecer a Dios. Cuando creemos que oramos para transmitir información, dejamos de orar, porque decimos, bueno, total, Dios ya lo sabe. No solamente es omnisciente, sino que acabo también de informarle. Entonces creemos que podemos dejar de orar, total, ya le avisamos a Dios. ¿Pero qué dice ahí? Oren en todo tiempo, velen con perseverancia. No es una cuestión de transmisión de información, sino que es una cuestión de obediencia. Y ¿sabes qué? Cuando ejercitas tu obediencia, estás creciendo en humildad. El punto de la oración no es transmitir información, es ejercitar obediencia y humildad. Este es el primer punto de la prédica. Lo hacemos por obediencia, ¿sí? Por obediencia. Entonces, cuando dejamos de orar porque somos desobedientes, porque somos orgullosos. La obediencia está expresando nuestra humildad. Tenemos que tener una idea correcta de la obediencia. Insisto, no es tenemos que tener una idea correcta de la oración. No es transmitir información. Dios ya lo sabe. Es obedecer a Dios. Y obedecer a Dios también es expresar nuestra humildad. Por lo tanto, si yo desobedezco, estoy creciendo en orgullo. Dejamos de orar porque somos desobedientes, porque somos orgullosos. Sobre la oración podemos decir mucho. Hay mucho que sabemos, también hay mucho que podemos repasar, pero fíjense cómo el énfasis está en que tenemos que orar en todo tiempo y por todos los santos. Los santos son el pueblo de Dios y Dios nos manda a orar unos por otros. Y Él es digno de nuestra obediencia, ¿sí? Primer punto, obediencia. Oramos para obedecer, no para transmitir información. Oramos para obedecer. ¿Y qué nos manda el Señor? Orar por todos los santos. En todo tiempo, orar por todos los santos. Segundo punto. Va a hacer ruido un poquito el título del segundo punto.
porque hace 20 o 30 años hay modificaciones del lenguaje. Pero el segundo punto está relacionado a que el cristianismo es una religión empática, ¿sí? Más allá de que la palabra religión haya recibido tantos ataques en las últimas 2 o 3 décadas, la Biblia nunca habla en contra de la religión ni en contra de los religiosos, habla en contra de los hipócritas, en contra de los que tienen solamente una religión externa. Religión significa volver a unir, hace referencia a la reconciliación entre Dios y los hombres y al culto que nosotros le ofrecemos, a la adoración, ¿sí? Más allá de esto, quiero dejar claro algo. El cristianismo es la religión de la reconciliación con Dios. Es la religión correcta. Es la religión de la relación con Dios. Y como religión tiene muchas características. Y una de las características fuertes que tiene es que es una religión empática, ¿sí? ¿Vieron lo que sentimos cuando se habla de lenguaje inclusivo y le meten la E, la X, el arroba por todos lados? Bueno, hace 20 o 30 años, no sabemos por qué, los predicadores de moda empezaron a atacar la palabra religión y no tiene ningún sentido eso, ¿sí? Yo quiero que sepamos que esos ataques al lenguaje, no nos tenemos que dejar llevar por los ataques al lenguaje. Tenemos que recuperar muchas palabras y una es la religión. Pero bueno, es una religión empática, ¿sí? El cristianismo tiene muchas características como religión. Es la religión verdadera, es la religión de la relación con Dios, es la religión correcta. Y dentro de sus características es que es una religión empática. Fíjense lo que dice Romanos 12:15. Romanos 12:15. Dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. ¿Ven? Esto es empatía. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Es una religión empática. Llorar con el que llora, alegrarse con el que se alegra. Nosotros tenemos 3 palabras que son parecidas. Empatía, apatía y simpatía. Son parecidas, pero sus significados son muy diferentes. Apatía es no sentir nada, ¿sí? No me genera nada, no me genera ninguna emoción. Simpatía es que yo siento algo agradable por el otro, pero en empatía siento identificación con el otro y tiendo a ponerme en su lugar, ¿sí? Me siento identificado y me pongo en su lugar. Para que nosotros logremos orar unos por otros, tenemos que reconocer que nuestra religión es de empatía. Y cuando yo me ponga en el lugar del otro y me identifique con el lugar del otro, voy a orar más por el otro. Mientras yo no crezca en empatía, no voy a orar por el otro. Y volviendo al punto anterior, mientras yo no crezca en obediencia y humildad a Dios, no voy a orar por el otro. Nosotros podemos ser un poquito honestos y reconocer que no somos gente de oración fuerte, ¿no? No somos muy fuertes en oración. Bueno, en parte es porque no somos obedientes, no somos humildes y no somos empáticos. Necesitamos orar unos por otros. El Señor lo manda. Tenemos que ejercitar esa obediencia, tenemos que ejercitar nuestra religión empática y tenemos que cuidarnos. Esta broma la he hecho varias veces, pero tenemos que cuidarnos de una mentira que es muy normal entre nosotros. Yo puedo instalar una aplicación en el celular o un programa en la computadora y me aparece un cartel, ¿no? Una ventana que me pregunta si he leído los términos y condiciones. ¿Qué hacemos todos ahí? Aceptar. Chao. ¿Leí los términos y condiciones? No. Bueno. Realmente casi nunca las leemos, a pesar de que afirmamos que sí hemos leído los términos y las condiciones. Y es una mentira, a pesar de que afirmamos lo contrario. Pero a veces nosotros decimos algo similar. Bueno, voy a orar por vos. Y no es verdad. Es una cortesía. Acepto los términos y condiciones y bueno, ya fue. Voy a orar por vos. Ya fue. Porque nos falta obediencia a Dios y porque nos falta empatía por el hermano. Orar por los otros es obedecer a Dios, es ejercitar humildad, es practicar nuestra religión de manera correcta. Nuestra religión es fuertemente empática.
Y me gustaría agregar algo que hemos mencionado en algunas reuniones de oración, como tercer punto, que son los estorbos, ¿sí? Primero, obediencia. Segundo, empatía. Tercero, estorbos. Obediencia, religión empática, estorbos. Si hacemos un acróstico, ore. Obediencia, religión empática, estorbos. Ore. En un momento en el seminario hice una investigación de cuáles eran los estorbos a la oración. Hay factores que estorban nuestra oración, que se interponen entre nosotros y Dios, entre nuestras oraciones y Dios. A veces nos desanimamos porque nuestras oraciones no son respondidas, pero pocas veces nos ponemos a averiguar, nos dedicamos a averiguar cuáles son las condiciones que Dios establece para escuchar nuestras oraciones. Y esto puede ser una sorpresa, ¿cómo que Dios puso condiciones para escucharme? Pero más allá de que sea una sorpresa, no deja de ser una realidad. En esta investigación que hice encontré 14 estorbos directos a nuestras oraciones, pero voy a compartir solamente 3, ¿sí? 3. El primero está en Proverbios 28:9. Acompáñame, por favor, a Proverbios 28:9. Proverbios 28:9 dice: al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. O sea que existe una correspondencia entre escuchar a Dios y ser escuchado por Él, ¿sí? Lo que está diciendo es que si una persona no quiere escuchar a Dios, que no quiere leer la Biblia, que no quiere prestarle atención a la palabra de Dios, esa persona hace que su oración le dé asco a Dios. ¿Por qué podría suceder esto? Y bueno, porque estamos poniéndonos a nosotros y a Dios en lugares incorrectos. En pocas palabras, nos estamos desubicando. Escúchame vos a mí, pero yo no te pienso escuchar a vos. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios. Entonces recordá, el que aparta su oído a la ley hace que su oración sea abominable, sea asquerosa, le dé repugnancia a Dios. Sproul dice que esta imagen es tan fuerte y negativa que prácticamente se puede decir que esta actitud da asco a Dios, le repugna, le causa un desagrado terrible. Esto presupone un corazón hipócrita frente a Dios, una actividad religiosa sin sinceridad ante Él, ¿sí? Estorbo número 1, rechazo a la palabra de Dios. Cuidado, porque a veces pensamos que nuestras oraciones no son contestadas solo por indiferencia de parte de Dios, pero Dios establece condiciones para escucharnos. Si apartas tu oído para no escuchar su palabra, tu oración le da asco a Él. Esto es muy fuerte, pero es una realidad. Segundo estorbo, la falta de perseverancia. Nuestro Señor enseñó la importancia de la perseverancia en oración. Él enseñó acerca de la importancia de la insistencia y lo hizo a través de una parábola, ¿sí? En Lucas 18, 1 al 8, nos enseña que tenemos que orar en todo tiempo y sin desfallecer. En esta parábola que está en Lucas 18, 1 al 8, una viuda acude a un juez insistentemente y gracias a la insistencia de esta viuda, no gracias a la calidad del juez, la viuda consigue la ayuda que necesitaba de parte del juez. Si este personaje de la parábola, este juez malo, accedió, ¿cuánto más accedería el Padre bueno? Muchas veces la falta de perseverancia en oración se constituye un obstáculo para nuestras oraciones, ¿sí? El Señor nos enseña a perseverar. ¿Por qué no persevero? Porque tengo ideas incorrectas acerca de la oración. Porque creo que es solamente para informarle a Dios. No. Total, yo ya le avisé, ya sabe Dios. No, ya sabía de antes de que vos le dijeras. No perseveramos porque somos orgullosos. Me encanta imaginarme una historia alternativa a Bartimeo, ¿sí?
Recuerdan que Bartimeo es encontrado por Jesús, Jesús lo llama, Bartimeo llega a Jesús, acompañado. ¿Qué quieres que te haga?, le dice Jesús a Bartimeo el ciego. ¿Y Bartimeo qué le dijo? ¿Y a vos qué te parece? ¿Le dijo así? ¿No ve que soy ciego? ¿Le dijo así? ¿Qué le dijo? Que recobre la vista, Señor. Es muy humillante para Bartimeo decir algo obvio. Pero en realidad, si lo más importante de tu vida no es tu ego, no es humillante. Vas a recibir la vista. Y a veces nos sentimos humillados en la oración, por eso no repetimos, por eso no perseveramos. Decimos, el Señor ya sabe. ¿Qué le voy a andar pidiendo? No, yo digo las cosas una vez. Si me oyó, me oyó. ¿Qué es? ¿Tu hijo el Señor? Ni a mi hijo le digo, ya te lo dije. Qué mal que lo tratamos al Señor, qué desubicados que somos con el Señor. Dejamos de perseverar. Sin embargo, el Señor, cuando enseña acerca de la oración, le dicen, miren, había una viuda y había un juez. Y este juez era malo. Pero este juez accedió a hacerle justicia a la viuda por la insistencia de la viuda. Y cuando empieza ahí Lucas 18:1 dice que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Insistí. Tu falta de perseverancia es un obstáculo a tu oración. Insistí, perseverá, insistí en la oración. No sabemos por qué el Señor estableció que la oración sea así. No es para avisarle a Dios, es para ejercitar nuestra humildad. La humildad nos va a llevar a perseverar en oración. Andrew Murray dice, bienaventurado el hombre que no se tambalea por la demora o el silencio o la aparente negativa de Dios, sino que es fuerte en la fe y le da gloria a Dios. Esa fe persevera importunamente si es necesario y no puede dejar de heredar la bendición. La Biblia nos enseña a orar con insistencia, a repetir una y mil veces lo que queremos decirle al Señor, lo que necesitamos, lo que pedimos. Tenemos que ser insistentes, tenemos que ser perseverantes. Ahora vamos al peor de los estorbos, que es una sorpresa. Vamos a 1 de Pedro 3:7. 1 de Pedro 3:7. Este estorbo es muy poco conocido, pero es tan importante como el resto. El apóstol Pedro, de parte de Dios, enseña lo siguiente a los esposos. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso frágil, más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. O sea que un trato necio, sin comprensividad, sin tener en cuenta su fragilidad, olvidando la salvación que compartimos en Cristo, va a ser un estorbo a nuestras oraciones. Un trato incorrecto del esposo hacia la esposa es un obstáculo a la hora de orar. Sproul dice, las oraciones son cortadas si la relación entre los cónyuges no es subsanada. Hay muchos estorbos a las oraciones. Pero tenemos que recordar lo que realmente es la oración. Y tenemos que aprender la importancia de la oración. Los discípulos entendieron bien la importancia. Por eso, dentro de lo que le pidieron al Señor, ¿qué está? Señor, enséñanos a orar. ¿Y sabes qué? Orar también es amar. Vos podés amar a tu hermano ayudándolo, asistiéndolo, estando presente para él. Pero tu hermano necesita que ores por él. Necesita que ores. Necesitas que ores. Necesita que le expreses amor orando por él. Yo sé que la oración es un gran desafío para todos. Es un gran desafío para todos nosotros. Todos tenemos siempre muchas excusas para orar correctamente. Tenemos ideas incorrectas acerca de la oración. Tenemos problemas para hacernos tiempo para orar. Medio como que nos sentimos, no sé qué palabra usar, pero
mirando nuestras agendas, nos parece casi ridículo destinar un tiempo para oración en serio. Y eso nos pasa porque tenemos una idea muy incorrecta acerca de la oración. ¿Qué pasaría si vos en tu agenda marcaras, bueno, de 7 a 7 y cuarto de la mañana voy a orar? ¿Qué pasaría? Tu hermano necesita que le ames de esa manera. Y vos necesitas también orar. Pero, hermanos, le damos tan poco valor a la oración. Y los discípulos vieron algo. Y nosotros deberíamos verlo a lo largo de toda la Biblia. Vieron algo que nosotros necesitamos ver. Orar es valioso. Y orar es amar. Orar es muy valioso. Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseña a orar. En resumen, nosotros tenemos que orar en obediencia. Oramos porque obedecemos, no para informar, sino para obedecer a nuestro Dios. También tenemos que orar porque nuestra religión es empática. Oramos porque nuestra fe nos lleva a ponernos en el lugar del otro, a identificarnos con el otro. Y oramos teniendo en cuenta los estorbos. Nuestras oraciones pueden no ser útiles si no oramos como Dios nos enseña. Pero, ¿cómo sería la vida de tu hermano si dependiese de tus oraciones? Me gusta una frase que dice: ¿cómo te hubieras levantado hoy si solamente tuvieras aquello por lo cual agradeciste en oración ayer? Necesitamos aprender a orar. Podemos ponernos el nombre de iglesia bíblica, pero si no oramos no somos bíblicos. Tenemos que aprender a orar. Tenemos que rogarle al Señor que nos enseñe a orar. Es un año nuevo, como decíamos en la alabanza la semana pasada y varias veces, se establece como un nuevo hito. Decimos, bueno, cambiamos el número. ¿Qué tal si este año oramos más? Más allá de la reunión de los miércoles, nos amamos orando los unos por los otros. Algunos en la reunión de oración registran en su celular los pedidos de oración, otros los recuerdan. Y eso son buenas herramientas. Pero ¿qué tal si impactas tu agenda de una manera más intencional para orar por el otro? Más allá de que no lo veas, más allá de que no se entere. Pero ¿qué pasa si vos dedicás más tiempo a orar? Por vos, por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos, por tu iglesia. ¿Qué tal si te pones una alarma en el reloj, en el celu, por lo menos para despertar, para estimularte a orar? Vieron que en Qatar había lugares en cada estadio, por si coincidía con la hora de oración. Y había un lugar donde podían bajar todos los musulmanes que quisieran orar a esa hora. Si era la hora de oración, había una capilla cerca de cada estadio, en el estadio, para orar. Nosotros creemos y sabemos que Cristo es la vida, que la religión verdadera viene de Él. Entonces, ¿por qué no oramos? Ellos oran más. ¿Qué tal si hacemos algo que nos ayude a orar más? Ponemos una agenda en el celu a tal hora para decir, tengo que orar. Tengo que orar por mí, tengo que orar por el otro, tengo que orar por la iglesia, tengo que orar por los gobernantes, tengo que orar por mis hermanos. Dios ha decretado que algunas cosas sucedan solamente si vos orás. Dios es dueño de todo, pero en su infinito poder, gracia, misericordia, sabiduría, soberanía, ha decidido dejar algunas cosas ligadas a que vos ores. Hay cosas que están ligadas solamente a que vos ores. Y si orás, va a haber cambios, y si no orás, no. Dios ha decretado que algunas cosas sucedan solamente si vos orás. Yo creo que nuestras vidas podrían ser diferentes, y nuestra iglesia podría ser diferente si oráramos más. Y a la hora de orar, es bueno tener en cuenta esto. Quiero leer algunas cosas. En el Salmo 34:15 dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a su clamor. ¿Sí? Salmo 34:15. Estamos en esta realidad porque hemos sido declarados justos a través de la obra de Cristo. Hemos sido justificados por la fe. Nos dice Dios a través de Pablo en Romanos 5:1 al 2. Y aunque
Hemos puntualizado algunos estorbos y obstáculos. El mayor estorbo y obstáculo en nuestra relación con Dios fue removido. Y como dice 2 Corintios 5:19, Dios nos puso en la relación correcta con Él a través de Cristo. ¿Sí? Eso nos dice 2 Corintios 5:19. O sea, hemos sido declarados justos a través de la obra de Cristo. Dios nos puso en la relación correcta con Dios, consigo mismo, a través de Cristo. Y ahora que estamos en este vínculo, en el cual Dios es nuestro Padre, y Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, podemos orar. El obstáculo más grande ya fue removido. Grudem dice, a pesar de los obstáculos, dice, sin embargo, no necesitamos estar completamente libres de pecado a fin de que Dios pueda oír nuestras oraciones. Si Dios solo contestara las oraciones de personas perfectas y sin pecado, entonces Dios contestaría solamente las oraciones de Jesús. Y como ya se dijo antes, es solo debido a la obra de Jesús a nuestro favor que Dios nos oye. Lo que sí necesitamos, sin embargo, es buscar santidad en nuestras vidas, porque esta es a menudo la senda de mayor bendición. Aunque no seas perfecto, Dios ha decidido oírte porque te reconcilió consigo mismo a través de Cristo. Y es glorioso recordar algunas porciones de la Biblia a la hora de orar. Por ejemplo, Hebreos 13, 5 y 6 dice, nunca te dejaré ni te desampararé, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. El Señor está ahí para ayudarte. Y por eso podemos, como dice Hebreos 4:16, acercarnos con confianza ante el trono de la gracia. ¿Para qué? Para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Podemos llegar al Padre porque el intermediario perfecto, suficiente y exclusivo es el mediador entre Él y nosotros, como nos dice 1 Timoteo 2:5, como nos dice Juan 14:6, como nos dice Juan 16:23. Y esta realidad la tenemos que disfrutar. A esta realidad de estar reconciliados con Dios y en plena relación correcta con Dios, la tenemos que aprovechar. ¿Y sabes qué? Mientras más ores, más vas a conocer a Dios. No solo cuanto más leas, eso es cierto, cuanto más ores también. A la luz de estas verdades, de saber que hemos sido reconciliados con Dios a través de Cristo, de saber que Dios es nuestro Padre y desea ayudarnos, de saber que Él promete no desampararnos ni dejarnos, de saber que Él promete que nos ayuda, de saber que Él nos da acceso al trono de su gracia. A la luz de estas verdades, nuestra responsabilidad es perseverar en oración. A pesar de cualquier cosa que podamos vivir y sentir, podemos aferrarnos a la justicia de Cristo y orar. Y que la oración pase de ser un monólogo a ser un diálogo. Tenemos que ser personas de oración, en obediencia, dentro de nuestra religión empática, teniendo cuidado con nuestros estorbos. Acompáñame para cerrar al Salmo 116, 1 y 2. Salmo 116, 1 y 2. Amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas. Porque a mí ha inclinado su oído, por tanto le invocaré mientras yo viva. ¿Sabes lo diferente que es vivir con el único que ve el laberinto desde arriba? Tu Padre te ama y está esperando oír tu voz. Que Él nos oiga, que Él oiga nuestra voz, nuestras súplicas, que Él incline su oído a nosotros, nos debe llevar a amarle más y a orar más. Seamos un pueblo que ora. Amén. Vamos a orar para finalizar. Padre, rogamos, Señor, que aprendamos a amarte a través de la oración y a amarnos a través de la oración. Que podamos ser un pueblo que crece en oración, Señor. Ayúdanos a obedecerte, a perseverar,
a ejercitar la humildad que exige ser insistentes, perseverantes. Ayúdanos, Señor, a orar de tal manera que podamos disfrutar de escucharte, que podamos disfrutar de la plena relación, de la relación correcta que has establecido entre vos y nosotros a través de Jesús. Ayúdanos a disfrutar de la oración, ayúdanos a aprovechar la oración. Te pedimos perdón porque en nuestro ego, en nuestra soberbia, muchas veces descuidamos la vida de oración. Y de esta manera nos privamos de bendiciones a nuestros hermanos, privamos de bendiciones a la iglesia, Señor. Te rogamos que nos perdones y nos ayudes a ser personas de oración. Padre, rogamos que nos ayudes a valorar la oración correctamente. Por favor, Señor. Agradecemos que sos nuestro Padre, agradecemos que nos has puesto en el vínculo correcto con vos, agradecemos que en tierno amor decidís escucharnos, prestarnos atención, cuidarnos, protegernos, oír nuestras súplicas. Fortalece, Señor, nuestra vida de oración. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús.